Buenos días chicos, nos vemos de nuevo. En esta ocasión ya estamos en el riñón, ya son temas más divertidos que los que me habían tocado al principio. Creo que el riñón es uno de los temas más bonitos porque aplicamos todo lo que hemos visto aprendido en fisiología hasta ahorita. El tema que me toca ver con ustedes es filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control. El primer paso en la formación de la orina es la filtración de grandes cantidades de líquidos a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman, que son casi 180 litros al día. La mayor parte de este filtrado se reabsorbe, lo que deja únicamente 1 litro aproximadamente de líquido para su excreción al día. Entonces, el primer paso para la formación de orina tenemos que va a ser la filtración glomerular. Composición del filtrado glomerular. Como la mayoría de los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el líquido llamado filtrado glomerular carece prácticamente de proteínas y elementos celulares incluidos los eritrocitos. Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales y moléculas orgánicas, son similares a la concentración del plasma. El filtrado glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. El filtrado glomerular está determinada por el equilibrio entre las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas que vamos a tener en lo que es el glomérulo capilar. El coeficiente de filtración capilar, el producto de la permeabilidad por el área de superficie del filtro de los capilares. Tiene una filtración mucho mayor que la mayoría de los otros capilares por una presión hidrostática glomerular alta y un gran coeficiente de filtración. La filtración es de unos 125 mililitros por minuto o 180 mililitros al día. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde ocurre toda esta filtración? Ya fue mucha plática. Tenemos una arteriola aferente, una arteriola deferente, una cápsula de Woman. Y aquí, el primer paso para la formación de la orina es la filtración. Ya habíamos visto en capítulos anteriores el modelo matemático del edema o el modelo de Starling de la fuga del líquido de los capilares, en el cual intervenían varias presiones, ¿no? Presión hidrostática capilar, presión coloidosmótica capilar, presión hidrostática intersticial, presión coloidosmótica intersticial, y que esto me iba a dar el movimiento de agua fuera del capilar y dentro del capilar, en su porción aferente y en su porción arterial y venosa. Aquí aplica exactamente igual. Mencionaba que la gran filtración glomerular era gracias a una presión hidrostática elevada. Presión hidrostática capilar elevada. ¿Qué quiere decir? Que va a fugar o va a sacar mucha agua de aquí hacia acá. Y a esto tenemos que restar la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y presión coloidosmótica. Presión coloidosmótica no existe. ¿Por qué? Porque en teoría en una persona sana no filtra proteínas, por lo tanto no va a haber proteínas en el líquido, en el filtrado glomerular, ya a menos que sea una persona patológica. Entonces aquí es donde comienza todo. El primer paso es la filtración y se va a dar aquí gracias a la presión hidrostática. Fíjense muy bien que tenemos una arteriola aferente y una arteriola eferente, que posteriormente la arteriola eferente se va a transformar en capilar peritubular. Pero aquí en la filtración, estas dos van a tomar un papel muy importante que vamos a estar viendo más adelante. Ahora, ¿cómo está formada la membrana capilar glomerular? ¿Por qué no pasan proteínas? ¿Por qué sí sale mucha agua? Ok, porque la membrana capilar glomerular es similar a la de otros capilares, excepto que tiene varias capas principales. Tres: el endotelio capilar, una membrana basal y algo muy importante, una capa de células epiteliales llamadas podocitos rodeando la superficie externa de la membrana capilar. ¿Sí? Aquí van a estar mis podocitos.
El endotelio capilar está perforado por cientos de pequeños agujeros llamados fenestraciones, similares a los capilares fenestrados que se encuentran en el hígado, aunque menores que las fenestraciones del hígado. ¿Qué significan estas fenestraciones? Los agujeros o horadaciones o perforaciones que vamos a tener en el endotelio capilar, que va a permitir la salida de líquidos. Aunque estas perforaciones son relativamente grandes, las proteínas celulares endoteliales están dotadas de muchas cargas negativas fijas que dificultan el paso de las proteínas plasmáticas. Entonces tenemos que vamos a tener una carga negativa y carga negativa de las proteínas. ¿Qué va a pasar? Se repelen. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Rodeando el endotelio vamos a tener lo que es la membrana basal, que consta de una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos, que tienen grandes espacios a través de los cuales pueden filtrarse grandes cantidades de agua y de solutos. La membrana basal evita con eficacia la filtración de proteínas plasmáticas, en parte debido a las cargas eléctricas, y la parte final de la membrana glomerular de las células epiteliales recubre la superficie externa del glomérulo. Estas células no son continuas, sino que tienen unas prolongaciones similares a los pies, por eso son llamados podocitos, que rodean la superficie externa de los capilares. Ahora, la capacidad de filtración de los solutos se relaciona inversamente con su tamaño. Por lo tanto, si tenemos una molécula muy pequeña, perdón, vamos a tener una filtración muy grande. Si tenemos una molécula muy grande, vamos a tener una filtración muy pequeña. Y lo vamos a comparar siempre con el agua. El agua tiene un peso molecular de 18 con una capacidad de filtración de 1. Y a partir de ahí todos vamos a comparar con el agua. La glucosa, la inulina, pero se fijan, la mioglobina, que ya tiene pesos masas moleculares muy grandes, o la albúmina, la capacidad de filtración disminuye considerablemente. Esto es debido al tamaño. Pero no solo el tamaño toma un papel importante, también la carga de esa sustancia. ¿Por qué? Porque si tenemos una carga que tiene la misma polaridad que va a tener mi membrana, o sea, es negativo, por lo tanto, la capacidad de difusión va a ser menor. Si yo tengo una partícula, en este caso un dextrano, con una carga neutra, pues va a tener una capacidad de filtración similar al 1. Pero si yo tengo un dextrano con una carga positiva, ¿qué va a pasar? Su capacidad de filtración es de 1, aumenta considerablemente. Si se fija, no solo es el tamaño de la molécula, también es la carga que va a tener esta molécula. Y aquí comienza lo interesante. Determinantes de la filtración glomerular. Tenemos dos presiones, pero como son en ambos lados de la membrana, van a ser 4, que son las presiones que están en el capilar glomerular y las presiones que tenemos en la cápsula de Bowman. Vamos a tener que la presión hidrostática es de 60. Normalmente en el modelo de Starling habíamos visto que era de 30, entonces por eso están manejando, por eso es tanta la filtración, una presión hidrostática elevada. Entonces una presión hidrostática en el capilar glomerular, la presión neta de filtración sería igual a la presión hidrostática de la cápsula del capilar glomerular menos lo que sería la presión coloidosmótica del capilar más la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Si lo despejamos, va a ser 60 menos 40, 50. Una presión neta de filtración de 10. Ahora nada más lo vamos para sacar el filtrado glomerular se multiplica por el coeficiente de filtración. Patologías que me aumenten la presión hidrostática me van a aumentar la filtración. O no patologías, situaciones que me aumenten la presión hidrostática me van a aumentar la filtración glomerular. Situaciones que me disminuyan la presión hidrostática del capilar me va a disminuir lo que es la filtración glomerular. Y ahí vienen patologías como la
renal. Ahora, el aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular. Dado que el filtrado glomerular total en los dos riñones son de 125 mililitros por minuto y la presión de filtración neta es de 10, el coeficiente de filtración se calcula en unos 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio de presión de filtración. Y ese es el coeficiente de filtración. Ahora, vamos, ya que conocemos de dónde sale la presión neta de filtración, vamos a jugar. Va a haber ciertas situaciones en las cuales se ven alteradas estas presiones hidrostáticas y coloidosmóticas. Por lo tanto, si la presión neta de filtración es igual a presión hidrostática capilar menos lo que es la presión coloidosmótica capilar más la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿qué es lo que tenemos? Que mi presión neta de filtración es directamente proporcional a la presión hidrostática e inversamente proporcional a cualquiera de estas dos. ¿Sí? Todo lo que me aumente la presión hidrostática me va a aumentar la presión de filtración. Todo lo que me disminuya la presión hidrostática me disminuye la presión de filtración. Pero si yo tengo alguna situación que me aumenta la presión coloidosmótica o la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, me disminuye la presión de filtración. Pero si tengo una situación que me disminuye cualquiera de estas, me va a elevar la presión de filtración. Ahora, entendiendo eso, el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular. Si esta, en vez de ser de 18, aumenta a 28, ¿cómo quedaría nuestra fórmula? 60 menos 32 más 28 quedamos, ¿verdad? Va a ser 60 menos 60 con una presión neta de filtración de 0. ¿Por qué? Porque aumentó esta. Entonces, ok, es cierto lo que dijo el profesor. Si aumenta cualquiera de estas dos situaciones, me va a disminuir la presión neta de filtración. El aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular reduce la filtración glomerular. Vamos a ver, ¿qué les parece si ahora mi presión coloidosmótica glomerular, en vez de estar en 32, está en 40? ¿Cómo quedaría la fórmula? 60 menos 40 más 18 sería 60 menos 58 sería igual a 2 y ya no está en 10, ¿verdad? Entonces, aumento de este y aumento de este disminuyen la filtración. Por lo tanto, entonces, si hay una disminución de cualquiera de estas dos, va a haber un aumento de la filtración. Presión coloidosmótica glomerular y distancia a lo largo del capilar glomerular. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí tenemos el extremo aferente, déjame cambiar de color. Aquí tenemos el extremo aferente y acá tenemos el extremo eferente. Que si recuerdan cómo estaba nuestro penacho glomerular, aferente, eferente. Por lo tanto, la presión coloidosmótica va a estar igual en cualquiera de estas situaciones. Línea azul aumenta la fracción de filtración. Línea verde disminuye la fracción de filtración y línea roja es lo normal. Si se fijan, comenzamos todos con una presión coloidosmótica de 28, pero terminamos con presiones coloidosmóticas diferentes, 40, 34 o 30. ¿Por qué? Porque cambia la presión coloidosmótica a lo largo del capilar glomerular. Empieza aquí en 28 y termina acá en 40, digámoslo, ¿no? Porque esa diferencia de aquí a acá, si se ponen a pensar, es muy sencillo. Cuando llegamos aquí, tenemos 28, tenemos es la misma cantidad de proteínas que vamos a tener acá.
La única diferencia es la cantidad de agua con la que viene. Por lo tanto, aquí tenemos con 28, empezamos a perder agua porque se está filtrando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Conforme pasa por aquí y pierde agua, la osmolaridad comienza a aumentar hasta llegar a 40. Por eso, entonces, entre mayor filtración tengamos, mayor agua pierde y aumenta más la presión coloidosmótica. Entre menor filtración tengamos, menos agua pierde y tenemos menor presión coloidosmótica. ¿Sale? Espero que les haya quedado claro. Si no, le pregunten a su profesor. Y si son mis alumnos, no me pregunten. Ahora, ya vimos cómo afecta los cambios de las presiones hidrostáticas de la cápsula de Bowman o coloidosmótica del capilar a lo que es mi filtrado. Pero el cuerpo humano, el riñón es muy inteligente y también puede jugar él con sus presiones hidrostáticas. ¿Para qué? Para poder mantener una adecuada presión hidrostática. ¿Qué es lo que tenemos? Si se fijan, aquí tenemos una arteriola aferente y una arteriola eferente. Normalmente la arteriola eferente está dilatada, como en este caso, y normalmente la arteriola eferente está contraída, ¿sí? Esta dilatación de la arteriola aferente es gracias a los AINES, perdón, no a los AINES, a los eicosanoides. Ya cuando vean Pharma, vean que los eicosanoides son derivados de las prostaglandinas, que es derivado del ácido araquidónico que se libera de lo que es la membrana lipídica gracias a una fosfolipasa, que se transforma en eicosanoides, y vamos a tener dilatado esto. Y la arteriola eferente siempre está ligeramente contraída gracias a lo que son la angiotensina 2. Ahora, ¿qué importancia me da el que esté abierto aquí y cerrado acá? Significa que entra rápido y sale lento. Si entra rápido y sale lento, la presión de aquí está aumentada. Si entra rápido y sale rápido, pues la presión se permanece sin cambios. Si entra lento y sale rápido, pues no se alcanza a juntar mucha agua aquí adentro y por lo tanto la presión no es la misma. Ahora se fijan cómo es que podemos jugar nosotros con la presión hidrostática para aumentarla o disminuirla y aumentar o disminuir lo que es el filtrado glomerular. Si yo causo contracción de la eferente, disminuye el flujo y por lo tanto este globo se llena poquito. Pero si yo causo una dilatación de la aferente, este globo se infla muy rápido y se desinfla muy lento, entonces hay una presión muy alta aquí y por lo tanto tenemos una mayor filtración glomerular. En estas gráficas vamos a poder ver cómo se comporta el filtrado glomerular con una vasoconstricción de la arteriola eferente o una de la arteriola aferente. Obviamente en la arteriola aferente les comenté que si hay una vasoconstricción o aumento de resistencia de la arteriola eferente, ¿qué va a pasar? Disminuye el flujo sanguíneo y por lo tanto va a disminuir la filtración glomerular. Ahora, si yo causo una vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿sí? Al principio tal vez pueda lograr un aumento del flujo de la filtración, pero si yo continúo con mi vasoconstricción de la arteriola eferente, mi flujo sanguíneo renal va a disminuir. Pero si fijan aquí al principio, cómo conforme va aumentando la presión de la arteriola eferente, aumenta también el filtrado glomerular hasta aquí, hasta esta meseta, con una vasoconstricción 2 veces lo normal. Pero si se continúa causando vasoconstricción de esa arteriola a esa arteriola eferente, va a llegar un momento en que el filtrado glomerular va a comenzar a disminuir. Tenemos un buen lapso, un corto periodo de tiempo, pero termina disminuyendo si esto se continúa. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el flujo sanguíneo renal.
En un hombre de 70 kilos, el flujo sanguíneo combinado a través de los dos riñones es de 1.1 litros por mililitros por minuto o un 22% del gasto cardíaco. Para lo que pesan los riñones, para el tamaño de los riñones, este gasto cardíaco es muy alto, 22% del gasto cardíaco. ¿Qué significa? La importancia que tiene el riñón para poder depurar ciertas sustancias que no nos sirven. Flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno. Con respecto al gramo de peso, los riñones consumen normalmente el doble de oxígeno que el encéfalo, pero tiene casi 7 veces más que el flujo sanguíneo. 7 veces más el flujo sanguíneo. Una gran fracción de oxígeno consumido por los riñones se relaciona con una elevada reabsorción de sodio en los túbulos. Si el flujo renal y el filtrado glomerular se reducen y se filtra menos sodio, se reabsorbe menos sodio y se consume menos oxígeno. A ver qué va a pasar. El riñón, como van a ver más adelante, se divide en tubo contorneado proximal, rama delgada descendente de Henle, rama delgada ascendente de Henle, rama gruesa ascendente de Henle, tubo contorneado distal, tubo colector. A lo largo de todas estas, vamos a estar teniendo muchas bombas para poder intercambiar sustancias que no se filtraron, las tenemos que enviar para allá, sustancias que se filtraron que no deben estar allá y regresarlas para acá, hacia el cuerpo humano. Entonces vamos a tener una gran cantidad de bombas. Entre más bombas tengamos y entre más bombas estemos utilizando, más es la cantidad de energía que utilicemos. Por lo tanto, si consumimos mucha energía, significa que necesitamos mucho oxígeno para formar mucha energía. De esta manera, el consumo de oxígeno se relaciona con la actividad de bombas. Significa, el sodio es el que más se va a reabsorber. ¿Por qué? Porque el sodio se va a reabsorber. Se va a hacer un cotransporte con glucosa, cotransporte con aminoácidos, cotransporte con hidrogeniones. Entonces tiene mucha cantidad, muchos transportes el sodio. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo muevo mucho sodio, consumo mucha energía y por lo tanto necesito mucho oxígeno. Si yo no estoy moviéndome sodio, no estoy haciendo mucho transporte de sustancias, consumo menos energía y consumo menos oxígeno. Y aquí vamos a ver. Conforme aumenta la reabsorción de sodio, aumenta el consumo de oxígeno. Si mi reabsorción es de 0, mi consumo de oxígeno es de 0.5 mililitros por cada 100 gramos. Pero si mi reabsorción es de 20, fíjense cómo mi consumo de oxígeno aumenta hasta 3 mililitros por minuto por cada 100 gramos de peso del riñón. Determinante del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal está determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales. La diferencia entre las presiones hidrostáticas en la arteria renal y la vena renal dividida entre la resistencia vascular total. ¿Qué vamos a tener? La presión en la arteria renal va a ser igual a la TA media sistémica. Ya todo el mundo en este momento debe saber cómo se saca la tensión arterial media, menos la presión de la vena renal, que es aproximadamente 4 milímetros de mercurio para redondearlo, sobre la resistencia vascular renal total. Y estas son más determinantes de lo que es el flujo sanguíneo renal. Ahora, control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Los determinantes de la filtración glomerular, que son más variables y están sujetos al control fisiológico, son la presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica capilar glomerular. Estas variables, a su vez, están influenciadas por el sistema nervioso simpático, las hormonas y los autocoides, y estos controles de retroalimentación que son intrínsecos en los riñones. La intensa activación del sistema nervioso simpático reduce la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque al tener una estimulación simpática vamos a causar una vasoconstricción, tanto del eferente, más preferentemente del eferente, pero me causa vasoconstricción de ambas, aferente y eferente. ¿Qué quiere decir? Que entonces va a entrar lento, va a disminuir el flujo sanguíneo y por lo tanto disminuye la presión hidrostática y de esta manera disminuye el filtrado glomerular. Control hormonal por autocoides de la circulación renal. Aquí vamos a ver el efecto que van a tener sobre la filtración glomerular. La noradrenalina la disminuye, la adrenalina la disminuye, la endotelina la disminuye, la angiotensina 2 puede permanecer sin cambios o puede disminuirla.
El óxido nítrico lo aumenta y las prostaglandinas la aumentan. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico y las prostaglandinas tienen la ventaja de que van a causar una vasodilatación de lo que es la arteriola aferente, y de esta manera aumenta el flujo sanguíneo renal, y al aumentar el flujo sanguíneo renal, por lo tanto va a aumentar la presión hidrostática y mi filtración. La noradrenalina, la adrenalina, endotelina van a contraer los vasos sanguíneos y reducir la filtración glomerular. Esto ya lo habíamos visto. Voy a hacer un glomérulo más sencillo. ¿Qué vamos a tener en este glomérulo? Si yo causo vasoconstricción de la arteriola eferente, aferente, y vasoconstricción de la arteriola eferente, estoy disminuyendo el flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, la presión hidrostática del capilar disminuye y de esta manera la filtración va a estar disminuyendo. La angiotensina 2 contrae preferentemente las arteriolas eferentes y las prostaglandinas y las bradicidina reducen la resistencia vascular renal de la arteriola aferente. ¿Sale? Entonces, es lo que ya les había explicado en un principio. Autorregulación del flujo sanguíneo y de la filtración glomerular. ¿Qué vamos a tener? Conforme aumenta la presión arterial, va a aumentar la diuresis. ¿Por qué? ¿Por qué va a aumentar la diuresis y aumenta la presión arterial? Muy sencillo, porque me aumenta lo que es la presión hidrostática del capilar. Y recuerden que el filtrado glomerular es directamente proporcional a la presión hidrostática capilar. ¿Qué vamos a tener? Aumenta el flujo sanguíneo renal y por lo tanto va a aumentar el filtrado glomerular. La principal función de la autorregulación del flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos diferentes a los riñones es mantener el reparto de oxígeno y nutrientes en valores normales y la extracción de los productos de desecho del metabolismo a pesar de los cambios de la presión arterial. Importancia de la autorregulación de la filtración glomerular para evitar cambios extremos en la excreción renal. La filtración glomerular es normalmente de 180 litros al día y la reabsorción de 178.5, por lo tanto, tenemos un filtrado de 1.5 litros, que es lo que vamos a terminar orinando. Si no hubiera ninguna autorregulación, un incremento relativo en la presión arterial de 100 a 125 milímetros de mercurio de la TA media provocaría un aumento similar del 25% del filtrado glomerular, de 180 a 225. Si la reabsorción no cambia, yo estaría reabsorbiendo 178.5, pero yo tengo un filtrado glomerular de 225. ¿Qué va a pasar? Voy a estar orinando 46.5 litros de agua al día, o sea, tendré que pasar en el baño. Por eso es importante, si aumenta la filtración, tiene que aumentar la absorción. Tiene que haber una autorregulación. ¿Para qué? Para evitar esas descompensaciones. ¿Se imaginan orinar 46 litros de agua al día? Estarían deshidratados, tendrían que tomar 46 litros de agua al día. Ahora, filtración tubuloglomerular y autorregulación de la filtración glomerular. ¿Qué vamos a pasar aquí? Esta retroalimentación ayuda a asegurar una llegada relativamente constante de cloruro de sodio al túbulo distal y ayuda a evitar las fluctuaciones falsas en la excreción renal que de otro modo tendrán lugar. El mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular tiene dos componentes. Una es lo que es la arteriola aferente, que en este caso está del otro lado, y la otro sitio de autorregulación, que tenemos nuestro aparato yuxtaglomerular, y el otro sitio es el túbulo distal. Cuando pasa entre la arteriola aferente y eferente, a esto se le llama mácula densa. Estos son los sitios de autorregulación. Por
porque ahí vamos a censar lo que son las reducciones de sodio. Por lo tanto, si el aparato yuxtaglomerular me censa que yo tengo una disminución de sodio, va a liberar renina, angiotensina, aldosterona, bueno, la aldosterona acuérdense que se libera de las suprarrenales, y que me va a causar una dilatación de la arteriola aferente, una vasoconstricción de la arteriola eferente por la angiotensina 2, y por lo tanto va a aumentar el filtrado glomerular, y vamos a tener más filtrado y mayor sodio en lo que es en el túbulo distal. ¿Qué pasa si aquí a la entrada está bien? Yo estoy reabsorbiendo adecuadamente, me está llegando suficientemente sodio, pero en la mácula densa hay tanta reabsorción en algún momento que me llega muy poquito sodio. ¿Qué va a pasar? Va a haber liberación de renina, vasodilatación del aferente, vasoconstricción del eferente por la endotelina, y de esta manera mejoramos todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos dos sitios de regulación. Una, de fisiología de primer semestre, que sería el aparato yuxtaglomerular. Y dicen, ya pasé fisiología 1, llega segundo semestre y pompas, nos encontramos que no dan el ancho aquí tampoco, entonces vámonos. Mácula densa sería fisiología del segundo semestre. Y aquí vamos a tener cómo funciona en otro concepto. Disminuye la presión arterial. Al disminuir la presión arterial, disminuye la presión hidrostática glomerular, por lo tanto disminuye el filtrado glomerular, que me va a dar una disminución de cloruro de sodio en la mácula densa. Esta me va a causar una elevación de la liberación de renina, angiotensina, va a causar una vasoconstricción de la arteriola eferente, y de este lado me va a causar una vasodilatación o disminución de la resistencia de la arteriola eferente, lo que me va a dar un aumento de la presión hidrostática. Y de esta manera aumenta el filtrado glomerular y se corrigió. La autorregulación miógena de flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Ya habíamos visto, cuando vimos los primeros capítulos, que eran los mecanismos de autorregulación, habíamos visto una, que es la teoría miógena, que cuando el vaso sanguíneo se dilata porque le llega mucha presión, va a haber liberación de calcio. Entonces esta liberación de calcio va a causar vasoconstricción de ese músculo liso. Por lo tanto, va a causar una vasoconstricción, ¿sale? Entonces el estiramiento de la pared me causa liberación. Fíjense que la ingesta de todo lo que ustedes consumen me causa un gran daño en lo que es el riñón, como muchos trastornos. Tanto la glucosa como las proteínas se reabsorben. Bueno, pues no proteínas, porque digamos que las proteínas no se filtran. Los aminoácidos se reabsorben por medio de un cotransporte con sodio. Recuerden lo que son cotransportes, ¿verdad? Con sodio significa que llega el sodio al receptor, se une la molécula de glucosa o el aminoácido y entran los dos. Ahora, si yo tomo mucha glucosa, tengo mucha glucosa que reabsorber y por lo tanto voy a consumir mucho sodio. Si yo como mucho aminoácido, muchas proteínas, que tengo una carne asada y me echo 2 kilos de arrachera, pues estoy consumiendo muchas proteínas y por lo tanto tengo que reabsorber muchos aminoácidos y gasto mucho sodio. Y recuerden que la mácula densa, que era el segundo sistema de control, si detectaba una disminución de lo que es el sodio, iba a liberar renina. Ok, entonces como yo estoy consumiendo mucha glucosa, muchas proteínas, ¿qué va a pasar? Tengo que utilizar mucho sodio para reabsorber todo esto. Al reabsorber todo esto, yo me quedo con muy poquito sodio en lo que es los túbulos distales y por lo tanto en este momento voy a liberar renina, angiotensina. Me va a causar un aumento de la presión arterial. ¿Para qué? Para aumentar la filtración y que me llegue el sodio suficiente. Entonces, si ustedes hacen una comida copiosa, rica en proteínas, carbohidratos, pueden checarse la presión antes de comer y unas 2 horas después de comer y van a ver cómo están hipertensos y dicen, ay, sí comí más proteínas de las que necesitaba, sí consumí más glucosa de la que necesitaba.
Ven cómo estos temas son muy interesantes, muchachos. Nos vemos en el próximo capítulo. Estudienle, por favor.